El libro de Éxodo, en el capítulo 13, verso 21. Y estamos, verso 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Vamos a ver un tema en esta hora. Se llama urgentemente Dios llama a que la iglesia camine en lo sobrenatural. Urgentemente Dios llama a que la iglesia camine en lo sobrenatural. La palabra sobrenatural en el latín es naturaleza. Dice, es el término utilizado para definir algo que se tiene como por encima, que excede o está más allá de lo que se entiende como natural o que se cree que existe fuera de las leyes de la naturaleza y el universo. Como sobrenatural se entiende a definir fenómeno que aparece o supone reales, pero que no se puede explicar científicamente por su propia naturaleza. En otras palabras, si parafraseamos lo que hemos escuchado, lo sobrenatural no lo puede explicar la propia naturaleza ni la misma ciencia, dice ahí la definición. Y el tema se llama urgentemente Dios llama a que la iglesia camine en lo sobrenatural. Y el pasaje que le dimos lectura nos habla de los israelitas cuando salieron de Egipto, para que Dios los quería introducir en una tierra que fluye leche y miel. Dios les dio a estos hombres todo lo necesario para sobrevivir o vivir en el desierto. El pasaje que le dimos lectura dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. A fin de que anduviesen de día y de noche. O sea, que ellos tenían que avanzar, trabajar para llegar a la tierra que Dios les había prometido, pero para eso ellos día y noche tenían que caminar. Y aquí la palabra del Señor, la Escritura nos dice: y Jehová iba delante de ellos. Iba delante de ellos, dice, de día en una columna de nube para guiarlos. De día iba en una columna de qué?
lo natural no percibe lo sobrenatural. ¿Qué cosas? Y quiero llevarlos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 2, se lo pueden poner en pantalla. 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo natural no entiende lo sobrenatural. Lo natural no puede percibir lo sobrenatural. La palabra percibir, ahí en pantalla puede ver, la palabra percibir dice, es recibir una cosa y enterarse de ella. La palabra percibir también significa comprender o conocer una cosa. La palabra percibir también significa comprender o darse cuenta de algo. La palabra percibir significa, dice que significa comprender o darse cuenta de un suceso, de algo que quiere pasar, que quiere ocurrir. Y aquí la palabra del Señor, la Biblia dice, pero el hombre natural no percibe. El hombre natural dice no percibe. Y la palabra percibir es darse cuenta de algo. La palabra percibir también significa tener conocimiento del mundo exterior por medio de impresiones que comunican los sentidos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Este pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, no le está hablando a la gente de afuera, sino que el apóstol le escribe a la iglesia de Corinto y le envía esta carta y le envía este capítulo, este versículo, y le dice a la iglesia de Corinto, oye, pues ¿qué están haciendo? No entienden las cosas poderosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Dice aquí la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Saben qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Ustedes están caminando, ustedes están moviendo en lo natural y por eso no pueden comprender lo sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando hablamos de lo natural, hablamos de la naturaleza relacionada con ella o producida por ella. Lo natural es lo mismo que se produce por la misma naturaleza, pero lo sobrenatural no lo produce la naturaleza, sino lo produce el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hablar del Espíritu de Dios, es hablar del Espíritu Santo, es hablar de lo sobrenatural. Para el hombre natural es locura lo sobrenatural. Dice aquí la palabra del Señor. El hombre natural no puede entender lo sobrenatural. Lo sobrenatural solo lo entiende el que está sintonizado con lo sobrenatural, o sea, con el Espíritu Santo. Lo sobrenatural es para los que han alcanzado madurez espiritual. Glorifiquen al Señor. El pasaje dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son una ¿qué? Porque para él son una locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este pasaje el apóstol se lo escribía a la iglesia, a los corintios. ¿Me están entendiendo? Este pasaje, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se le escribió este pasaje a la iglesia, a los corintios. Vean en qué nivel, en qué categoría estaba la iglesia a los corintios. Era una iglesia que estaba durmiendo, era una iglesia que no comprendía lo sobrenatural, que había rechazado lo sobrenatural de Dios, y de repente cuando llega el apóstol Pablo, y usted sabe que el apóstol Pablo no era cualquier persona, el apóstol Pablo no era cualquier predicador, era uno de los predicadores más poderosos del Nuevo Testamento, que escribió el 40% del Nuevo Testamento. O sea que cuando hablamos del apóstol Pablo,
escribe en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, verso 14, y les dice, les di, ¿cómo dice? ¿Ya lo tienen en pantalla? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Las cosas sobrenaturales de Dios solamente son para los que han alcanzado madurez espiritual. Dios nos llama a que la iglesia debe de moverse y caminar en lo sobrenatural. No te vamos a entrar a algo más. Lo sobrenatural es estar en el Espíritu, es vivir, es caminar una vida en el Espíritu. Y quiero llevarnos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, por favor, en el capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. El apóstol Juan. Era un hombre que no se movía, que no caminaba en las cosas naturales, se movía, caminaba en las cosas del Espíritu. Cuando estaba viendo sobre esto, sobre Juan, digo, bueno, si con Juan no pudieron, pues entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién caray se va a poner con nosotros, no? Cuando vieron que no pudieron matar a Juan, ellos dijeron, ¿saben qué? Este hombre no es de aquí, este hombre tiene algo diferente a nosotros, este hombre tiene algo distinto a nosotros. ¿Qué será lo que tiene? Y ¿saben qué? No se daban cuenta que lo que tenía Juan era el mismo Espíritu Santo, era la misma gloria de Dios. Y cuando trataron de enviarlo, por lo menos se va a morir en la isla de Patmos, pero no se murió, porque la isla vio la gloria de Dios. No pudieron con él. A Pedro lo mataron, a Pablo lo degollaron, pero con Juan no pudieron. Y Dios está levantando gente como Juan, como el apóstol. Que cuando tú camines en las áreas poderosas del Espíritu Santo, ningún diablo se te va a acercar. Juan dice: yo estaba en el Espíritu. Cuando la gente aprende a caminar en lo sobrenatural de Dios, en lo sobrenatural del Espíritu, Dios se revela. Juan dice: yo estaba en el Espíritu. ¿Qué? No cualquiera puede caminar de esa manera, pero sí lo pueden hacer si ustedes quieren. Mucha gente le da miedo meterse a esos terrenos que le dio el Espíritu Santo. Lo sobrenatural te lleva a ver la misma gloria de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Dice la palabra del Señor que escuchó palabras inefables. ¿Y saben qué significa la palabra inefable? Dice la pantalla. Dice inefable, que no puede decir, o sea, que no hay palabras para explicar. Dice,
explicar, que no se puede explicar o decir con palabras. Inefable significa que no hay palabras para explicar. Dice que el que oye escucha palabras inefables. Y la palabra inefable dice que es algo que no hay palabras humanas para explicar. Lo sobrenatural te lleva a ver la misma gloria de Dios. Lo sobrenatural es vivir en los dones del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es vivir en los dones del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es vivir, es caminar en los dones del Espíritu Santo. Lo sobrenatural es caminar bajo los dones del Espíritu Santo. Los dones siguen vigentes. Moverse, caminar en lo sobrenatural es vivir en los dones del Espíritu Santo. ¿Y ustedes saben cuáles son? Ustedes conocen todos los dones del Espíritu Santo. Existen 9 dones, hay más, pero la Biblia menciona 9. Y esos 9 están clasificados en 3 grupos. Los dones de poder, los dones de inspiración y los dones de revelación. ¿Saben ustedes que cuando la iglesia camina en los dones del Espíritu Santo es cuando se está moviendo en las áreas sobrenaturales? No hay enfermedad que no se vaya cuando está la iglesia moviéndose en lo sobrenatural. Ningún cáncer va a mandar, el que manda es Jesucristo. Ustedes dirán, pero Jesucristo dijo: y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre los enfermos se van a sanar. Cuando habla en mi nombre, la palabra en mi nombre, cuando tú dices en el nombre de Jesús, es como si Jesucristo mismo ahí está y él está realizando todo. Lo sobrenatural te lleva a un gozo inefable. Cuando hablamos de un gozo inefable, es un gozo que no se puede explicar. Es algo inexplicable lo que se siente aquí adentro cuando tú te estás gozando de la presencia del Señor. Entonces, caminar en lo sobrenatural de Dios es caminar en los dones del Espíritu Santo. Cuando están los dones del Espíritu Santo, los ciegos, los mudos, los cojos, los paralíticos, los desahuciados por la ciencia médica se levantan, reciben su milagro. Cuando están los dones del Espíritu Santo, hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay discernimiento de espíritus. No hay diablo, no hay demonio que no sea descubierto, que no sea desnudado cuando están los dones de revelación del Espíritu Santo. ¿Saben que a las iglesias cristianas entran brujos, entran hechiceros, entran satánicos a maldecir la iglesia, a maldecir el santuario, a maldecir el pastor? Y cuando la iglesia no está caminando en lo sobrenatural, no hay revelación, no hay dones de discernimiento del espíritu, no hay palabra de sabiduría, no hay palabra de ciencia, que entonces los hijos del diablo se meten y comienzan a maldecir a la iglesia, a maldecir al pastor, a maldecir a todos. ¿Por qué? Porque esos hijos del diablo saben que en la iglesia no hay revelación sobrenatural. Cuando la iglesia camina en lo sobrenatural, camina en los dones de poder. Y cuando hablamos de los dones de poder, hablamos de los dones de milagro, de los dones de sanidad, de los dones de fe. Cuando hablamos del don de fe, hablamos de una visión increíble, hablamos de una unción sobrenatural que ningún diablo, que ningún hijo del diablo se puede acercar a ti, porque en ti, porque en tu familia, porque en tu iglesia ven algo poderoso, ven algo grande, ven algo glorioso, y ese es Jesucristo. Y estamos viviendo los últimos tiempos. O gana la iglesia o gana Satanás. Pero saben ustedes, Satanás no va a ganar.
centros de brujería, de hechicería. ¿Saben ustedes por qué la gente se va a consultar a los brujos? Porque la gente quiere escuchar que le digan algo, que le digan, que le den una palabra de revelación. Y la gente se va con los brujos porque se va con los brujos. Y ellos comienzan a decir, es que esto, y es que lo otro, y es que acá, y es que acá. Pero cuando la iglesia está en lo sobrenatural y tú llegas con tantos problemas a la iglesia y llegas con mucha necesidad y están los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento del espíritu, y tú llegas con muchos problemas, y cuando la iglesia se vuelve lo sobrenatural, el Espíritu Santo te dice, ¿sabes qué? Tú tienes este problema en tu casa, en tu familia, el Señor dice que tienes este problema, pero Dios te lo va a resolver, pero Dios dice que la solución es, y entonces tú dices, pero ¿quién le dijo mi problema? ¿Quién le reveló mi problema? Se lo reveló el Espíritu Santo. Y entonces cuando la gente ve eso, entonces la gente regresa a la iglesia y la gente dice, hay algo en esa iglesia que me gusta, hay algo en esa iglesia que me impacta, que me jala. Es que la iglesia está para todos. Qué hermoso es el Señor. Dios llama a la iglesia a caminar de esa manera. Y la guerra espiritual se está reduciendo más y más. Pero es tiempo de que toda la iglesia hay mucho más de Dios. ¿Sabes que cuando la iglesia camina en lo sobrenatural, tan solo con la gente que pasa ahí por la calle, cuando la gente pasa ahí por la calle, sienten algo que los toca? Cuando la iglesia camina y se mueve en lo sobrenatural del Espíritu Santo, la iglesia puede estar aquí alabando, cantando, y la gente caminando por las calles, o si hay tianguis por allá, la gente va a sentir la presencia del Espíritu Santo y va a empezar a llorar, y la gente va a decir, ¡ay, algo me está pasando! Y van a correr, ¿de dónde sale esa voz? ¿De dónde sale eso? Pues a ver, la iglesia en Deuteronomio. Capítulo 34, verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le vio hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos, y a toda su tierra. Tremendo Moisés desafió a Faraón y le dijo, a ver quién puede más, tu Dios o el mío. Y Faraón dijo, pues como quieras. Y Moisés dice, pues como quieras. Y si pues no te dejo ir, pues ahorita te viene una plaga. Y se ve si verás. Y comenzaron a venir todas las plagas, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y cuando Faraón se dio cuenta que no podía con el Dios de Moisés, entonces dijo, ay, siempre sí, mejor sale rápido, váyanse. Retírense. Escucha bien esto. Satanás y los demonios no se pueden mover si no tienen sus siervos, que son los brujos, hechiceros.